Amén. Bueno, dicen que es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Esta frase es atribuida a Mark Twain y describe muy bien lo que es un necio. Un necio es alguien que prefiere seguir en la mentira que venir a la verdad, prefiere seguir aferrado a su propio error que poder cambiar. De hecho, la escritura que hoy vamos a ver, el apóstol Pablo precisamente habla de este tema a la iglesia de Éfeso y les dice: miren cómo anden, no como necios, sino como sabios. Es la exhortación. Y entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con la palabra necio? La palabra necio también se puede traducir como insensato, ignorante, o bien una palabra que todos conocemos, tonto. Si usted va, por ejemplo, a leer Proverbios en algunas traducciones modernas, no aparece la palabra necio, aparece la palabra tonto. Y lo curioso es que la Biblia nunca habla de alguien necio o de alguien tonto como alguien que le falta conocimiento o le falta información acerca de algo. Siempre que la palabra es usada en la Escritura, es para describir una actitud del corazón más que el poseer un conocimiento. El Salmo que mejor describe esto es el 14, versículo 1. Y esta es la forma: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Alguien necio para la Escritura, bien fácil, lo resume como una palabra que dice en su corazón, no hay Dios. Y eso describe la manera en la que vive el mundo. Mire, hay gente que son ateos en teoría, pero hay otros que también son ateos en la práctica. Muchas veces nosotros podemos decir, no, yo sí creo en Dios, pero practicamos un ateísmo. Vivimos como si Dios no existiera, como si Dios lo pudiéramos enjaular en un lugar como este, en un local, durante una hora, y después nuestra vida podemos poner nuestras propias reglas. Y eso es lo que dice la Escritura que es un necio. Alguien que está separado de Dios y que no acepta la soberanía de Dios sobre su vida. Y déjeme decirle cuál es el problema de la humanidad con esto. Que si usted piensa un poco, la humanidad nace separada de Dios. No hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces, de alguna manera, todos nacimos no en un estado de sabiduría, ¿se fija? Para la Biblia, nacemos en un estado de ¿qué? De necedad. Somos necios por naturaleza. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjese, nosotros lo vemos en la humanidad. A nadie le gusta ser el tonto de la reunión o el tonto de la escuela. Todos nos creemos más inteligentes de lo que realmente somos. Pero ¿quiere saber si alguien verdaderamente es sabio o es necio? Véalo en su vida. Vea las decisiones que toma para su vida. Fíjese, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Para el hombre natural, en otras palabras, las cosas de Dios son una tontería y no las puede entender. Mi amado, ¿quién le va a enseñar a vivir? ¿Usted mismo? ¿El compadre que tiene una vida peor que usted? ¿O quién es el único que nos puede decir cómo vivir esta vida? Aquel que la creó, ¿no es cierto? Aquel que creó todas las cosas y que es
omnisciente y todo lo sabe y todo vemos en orden y en perfección. Él es el que nos puede decir. Pero miren, para la gente que no conoce a Dios, para la gente que está alejada de Dios, que es incrédulo, para él todas las cosas de el cristianismo, de la Biblia, todas son una tontería. De hecho, yo tenía una amiga en mi grupo de jóvenes cristianos que una de las cosas que más le dolía es que cuando ella se convirtió, primero se convirtió su mamá, y cuando ella se convirtió, su papá le decía: yo esperaba más de ti y te has hecho igual de tonta que tu mamá porque vas a la iglesia. Le decía: ¿para eso te di carrera? ¿Para eso te pago tus gastos? ¿Para que seas igual de ignorante con tu mamá? Porque la gente que no conoce a Dios, cuando tú estás enamorado de Dios y pasas tiempo en las cosas de Dios y haces la voluntad de Dios, para ellos vas a ser el tonto. Pero mire, la Escritura es clara en decirnos que el necio piensa que la necedad es sabiduría y que la sabiduría es ¿qué? Necedad, porque él está totalmente en tinieblas. Y eso es lo que Pablo dijo arriba, ¿no? Anteriormente. Así como la luz y las tinieblas son un contraste, la necedad tiene su contraste ¿en qué cosa? En la sabiduría. Ahora, yo le pregunto, piense en esto. Si una persona necia es alguien que dice, no hay Dios, y todos los seres humanos tienen la necesidad de tener algo a que aferrarse, es decir, todo hombre tiene que tener un Dios, y el necio dice, no hay Dios, entonces, ¿quién es su Dios? Déjeme decirle, el necio, al igual que el creyente, va a buscar un Dios. Los creyentes lo encontramos en la Escritura, el Dios de la Escritura, pero los necios van a crear todo tipo de dioses con sus propias iniciativas, con su propia creatividad, y los van a fabricar de acuerdo a su molde. Eso nosotros lo hemos visto. Todas las culturas han creado, vean las culturas antiguas, han creado sus dioses. ¿De acuerdo a qué? A lo que a ellos le conviene. Esos son los necios. Y mire, ¿sabe cuál es el Dios en común de todo el que es necio? De toda la humanidad. ¿No es el dinero su principal Dios? ¿No son los placeres? Esos son parte de sus dioses. Pero ¿sabe cuál es el principal Dios de alguien que está en la necedad? Él mismo. Él mismo es su Dios. La persona necia se caracteriza por crear en él su propio Dios. Es más, ponen sus propias reglas, ponen su propio parámetro de lo que moralmente es correcto, de lo que deberían de hacer. Ellos tienen su propia justicia a su nivel. Proverbios, capítulo 14, versículo 9, dice que cuando un necio ve el pecado, ¿sabe qué hace? Se mofa, se divierte. No encuentra sabiduría en las restricciones que Dios pone, sino pone algo de cual burlarse. Y si hay un libro que nos enseña acerca del contraste que hay entre un necio y un sabio, ¿qué libro es? Proverbios, el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría. Y no sé si usted sabía esto, pero Proverbios enseña exactamente qué es lo que hace un necio y qué es lo que hace un sabio. Normalmente cuando yo ministro a jóvenes, una de las cosas que les dejo hacer y leer es Proverbios. Y entonces le digo, mira, vas a leer Proverbios y de un lado me vas a poner todas las cosas que describe Proverbios que hacen los necios, y del otro lado me vas a poner todas las cosas que describen los sabios. Y después de eso, todos lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Después de eso, usted dígame de qué lado se carga más la balanza. ¿Cómo está actuando usted? ¿Como necio o como sabio? Mire, Proverbios capítulo 12, versículos 15, solo para darle una probada, dice:
El camino del necio es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. El tonto, él dice, no tengo por qué pedirle permiso a nadie, no tengo por qué pedir consejo. De hecho, el mundo ve como una debilidad el ir y pedirle consejo a alguien. ¿Se da cuenta? Si tú pides consejo, si tú preguntas qué hacer, no, tú eres ignorante, tú eres débil. Pero la Biblia dice aquí que el necio piensa que su camino es recto, que no hay nadie que le pueda decir nada, pero el sabio, ¿qué hace? Escucha el consejo. Escucha el consejo, pide consejo, acepta la reprensión. Proverbios dice, corrige al necio y se volverá más necio, pero corrige al sabio y ¿qué sucederá? Se volverá más sabio. El sabio ama la corrección, busca la verdad. El necio la desprecia. Para el necio, el consejo de otros hombres que han vivido más que él, el consejo de la Escritura, es un desperdicio. Pero mire, Proverbios es claro. Son dos caminos que conducen a dos destinos diferentes. Uno se encamina a la vida, mientras que el otro se conduce ¿a qué? Al desastre, a la muerte. Proverbios 26:11 dice, como perro se vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Véalo. El necio, ¿qué hace? No solamente se equivoca, sino que vuelve a eso. Como el perro vuelve a su vómito. Así es la gente del mundo. Así es la gente con la cual nosotros tenemos ese contraste porque hemos recibido la sabiduría de Dios, no porque sea mejor que ellos. De hecho, nosotros veníamos de ahí. Usted puede ver a alguien que con su vida está haciendo un desastre y usted dice, ¿por qué no hace esto? ¿O por qué no deja de hacer esto? ¿Por qué repite una y otra vez lo mismo? Si sabe que está atentando contra su vida, está atentando contra su familia, ¿por qué vuelve ahí? ¿Sabe por qué? Por su necedad. Porque el necio tiene la tendencia de repetir sus errores. Y el necio se conoce por una necedad prolongada. No importa su nivel intelectual, no importan sus logros académicos, talentos, riquezas o reputación, la boca de los hombres necios solo hablará sandeces. Amado, ¿alguna vez he estado en una reunión de gente que se cree muy inteligente porque tiene muchos estudios o porque ha conseguido éxito en los negocios y es un gran empresario? ¿Ha estado ahí? Y te hablan que de los yates, te hablan de las casas, te hablan de cosas que yo ni ubico porque por la gracia de Dios todavía no, pero quién sabe, ¿no? Pero mire, a veces yo estoy escuchando y digo, pero hablan puras tonterías, puras cosas que no me edifican, no me ayudan a nada, no me enseñan cómo vivir, no me enseñan a disfrutar de las cosas que realmente valen la pena en el mundo, simplemente se centran en presumir lo que ellos han construido. Ni siquiera te cuentan que está padre la experiencia del yate o que ahí le dedicaron tiempo a su familia. Es una presunción increíble. Eso hace el necio. Mire, Proverbios capítulo 1, versículo 29, nos lo describe perfectamente. Dice, porque cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Mire lo que sigue diciendo. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oh. Vea lo que la Biblia dice. Mire,
Cuando alguien es tan necio que desprecia a Dios, que no quiere el consejo de Dios, que no quiere que Dios le diga cómo vivir, Dios en su juicio lo entrega a su propia pecaminosidad. ¿Hasta qué? Hasta que se hastíe de eso. Amado, a un necio, Dios le permitirá llevar su pecado tan lejos como Él quiera. Vea el hijo pródigo. Malgastó todo su dinero, llevó sus excesos hasta donde él quiso. Dios le dijo, ¿quieres vivir neciamente? Hasta que te topes con la realidad. Y dice, porque el desvío de los ignorantes lo matará, y la prosperidad de la cual se jacta el necio, de yo no tengo a Dios, pero tengo dinero, yo no tengo a Dios, pero tengo felicidad en las cosas materiales, ¿qué pasa? Lo echará a perder. El juicio de Dios para alguien que es necio y está enamorado de las cosas materiales y el dinero es que Dios le va a permitir hacer más dinero para, ¿sabe qué cosa? Para que eso lo pudra más. En cambio, fíjese, a los que escuchan la voz de Dios, a los que atienden al consejo, dice, más el que me oyere. ¿Hay alguien aquí que está escuchando? Dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pregunta sabia, ¿de qué le sirve tener todo lo material en su vida? Todos los logros en su vida, ser reconocido por su inteligencia o por sus logros académicos, si al final usted no puede ni siquiera confiar, si no puede vivir tranquilo, sino siempre está en temor de lo que la gente le pueda hacer? No le sirve de nada. ¿No es eso lo que enseña Eclesiastés? ¿No es eso lo que dice el predicador Salomón, el hombre más sabio, más rico? Y dice, y al final todo eso sin Dios es pura basura, no le sirve de nada. Mire, pero qué increíble es tener a Dios en su corazón y poder disfrutar de todo. El que no tiene a Dios en su corazón va a buscar cosas con que llenar el vacío de su vida. Pero el que está lleno de Dios va a disfrutar cada cosa que Dios le da. Esa es la verdadera prosperidad, que usted pueda disfrutar lo que Dios le ha dado. Mi amado, yo estoy seguro que aquí hay mucha gente que viene de familias humildes donde había escasez. ¿Se acuerda? Qué buenos tiempos cuando no había tantas cosas materiales y la lavadora con inteligencia artificial y la pantalla, y los niños disfrutaban de una caja de cartón, disfrutaban de una comida. Qué bien sabían los frijoles de ese tiempo, no que ahora los de bolsita, ¿va? Qué increíble era para la gente que tenía 12 hermanos el poder dividir una tortilla en 14 pedazos. Porque ese es el don de Dios, el que nosotros podamos disfrutar de todo. Mire, el entendimiento de los hombres acerca de las cosas básicas de la vida disminuye a medida que su conocimiento práctico aumenta. Cuanto más acumula conocimiento superficial, menos puede ver la necesidad del conocimiento que verdaderamente necesita y que solo proviene de Dios. Déjeme explicarles. Yo leía que en los últimos 100 años el conocimiento, la información, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Y de hecho decía que si en los últimos de 1900 a 1950 el conocimiento había crecido un 3%, o sea, este tamaño, en los últimos 50 años, comparado con ese conocimiento, es como si el humano hubiera creado un rascacielos. Así ha crecido el conocimiento y la tecnología. Véalo, la inteligencia artificial. Los teléfonos inteligentes son más inteligentes que uno.
Es increíble lo que hoy puedes hacer con la inteligencia artificial. Y hemos avanzado gran cantidad, pero a medida que nosotros avanzamos y conocemos más y descubrimos cosas, el hombre se vuelve más necio para las cosas simples de la vida. El hombre se vuelve más tonto para saber cómo vivir. Mucha tecnología, pero ve a las familias, ve a la sociedad. No vivimos como la gente sabia. La gente vive como necios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El ser humano siempre está queriendo conocer cosas, pero nunca llega al conocimiento de lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, el sabio, ¿qué hace? No quiere decir que tiene que ser un ignorante en todas las cosas, o que si va a estudiar arquitectura para construir casas, no le eche ganas y se le va a caer la casa, lo más seguro. Lo que quiere decir es que tenemos que conocer lo que verdaderamente nos enseña a vivir. Y ese es el conocimiento de Dios, aprender la verdad de Dios. Sea el mejor profesionista que pueda para la gloria de Dios, pero sepa una cosa, así como necesita conocimiento para construir una casa, para construir un puente, para hacer una dieta o a lo que se dedique, necesita el conocimiento de Dios para saber cómo vivir, para saber cómo pensar, para saber las decisiones que tiene que tomar. Y mire, no se trata nada más de escuchar acerca de Dios o acerca de la verdad, se trata de vivirla. Usted puede pasar aquí en la iglesia toda su vida, en todas las actividades que tengamos, o hasta puede inaugurar unas dentro de toda la semana, pero si solamente eso se queda en un ejercicio intelectual, donde usted está acumulando conocimiento de la Biblia y no la lleva a la práctica, usted sigue igual de necio. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido? Muéstrame por su conducta en sabia mansedumbre. ¿Queremos saber qué tan sabios somos? ¿Cuánto hemos aprendido de Dios? Mostremos nuestra vida. Su vida lo delata si usted anda como necio o anda como sabio. Y mire, ¿sabe dónde comienza la sabiduría? Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor al Señor. Y esto no es un miedo, no es tenerle terror a Dios, sino es ese respeto, esa reverencia, ese honor de saber quién es el Dios que está en el cielo y quién soy yo. Saber que Él es el soberano y yo no controlo todo. Saber que Él es la justicia y yo no soy la justicia. Él es el estándar de todo lo que es verdad, de todo lo que es recto y yo no. De saber que Él es el sabio y que yo no. Pero sabe sobre todo que saber que Él es un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso. Y el ser humano no. Mi amado, no hay nada más necio que pensar que lo que Dios nos dice a través de la Escritura es para nuestro mal. Que es porque Dios no quiere que seamos felices, es porque Dios me quiere limitar. ¿Qué le dicen los hijos a los papás cuando les prohíben una cosa y les dicen, tú como ya viviste? Tú no me dejas hacer esto porque si tú ya lo hiciste. Bueno, a lo mejor su papá o su mamá se equivocaron mucho, pero déjeme decirle a alguien que no se equivoca, y es Dios. ¿Qué excusa tendría como para decirle, Dios, tú ya viviste? Dios, ¿tú por qué no me dejas vivir? No, Él sabe lo que le conviene.
Y todo lo que le está diciendo es porque va de acuerdo a su carácter, donde Él es santo, es justo, es amoroso, es misericordioso. Entonces no hay nada más inteligente que hacer aquello que Dios les dice, que Dios nos dice a todos. Mire, Pablo hace ese contraste en la escritura que leímos de Efesios, capítulo 5, versículo 15, y dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La exhortación para nosotros hoy es, tienes que andar como sabio, no como un necio. Y si hoy describiera a alguien nuestra vida, alguien que nos conoce, ¿cómo describiría nuestra vida? ¿Como alguien sabio o como alguien necio? Y usted a lo mejor dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿O por qué se caracteriza un sabio? Muy bien, la Escritura es tan sabia que le reveló el Espíritu Santo a Pablo lo siguiente: los hijos de Dios somos llamados a andar con sabiduría, lo cual se expresa en los versículos siguientes. Vea el texto, por favor. Después del versículo 15 nos describe cómo se comporta un sabio, aprovechando bien el tiempo, entendiendo la voluntad de Dios, llenándose del Espíritu Santo y sometiéndose unos a otros. Esas son las 4 cosas que en esos versículos Pablo está refiriéndose. ¿Qué es lo que hace que alguien ande como sabio? Aprovecha bien el tiempo, entiende la voluntad de Dios, se llena del Espíritu Santo y se somete unos a otros. Ahora, vea, él dice, mirad con diligencia. ¿Y qué quiere decir eso? Es un mirar cuidadosamente, examinar a detalle su vida. Se da cuenta que el apóstol Pablo varias veces en la carta de Efesios nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios, que tenemos que ser perfeccionados a la imagen de Cristo, y constantemente nos está diciendo por qué se caracteriza esa vida, y dice, examina tu vida, mirad cuidadosamente. Mi amado, no hay más necedad que usted sea cristiano y no vea cómo anda. Que usted diga, no, yo con venir a la iglesia estoy bien. Leo el versículo diario que me manda YouVersion. Dios nos manda a que nosotros veamos nuestra vida. Que usted constantemente pase la palabra de Dios por su vida, como en un espejo, cuando usted se levanta y entonces va y antes de salir de su casa, usted se echa una chaineada, ¿no? Usted se ve al espejo y dice, ay no, me salió un barro, traigo el gallo aquí, y se lo arregla un poquillo, ¿no? Bueno, si todavía tiene pelo, si anda como yo, pues ya no hay mucho que arreglar. Pero así deberíamos de ser, como en nuestra vida. Que usted pueda dejar que el Espíritu Santo escudriñe su vida cada vez que se presenta aquí. Mire, si usted viene a este lugar, escucha lo que yo estoy, si lo escucha, ¿va? Si escucha lo que estoy diciendo, que es la palabra, y usted no hace nada, usted no está en la actitud de un sabio. El sabio escucha la palabra y piensa, ¿esto lo estoy aplicando a mi vida? Y mire, eso nos da a entender que un creyente que es salvo puede andar aún como un necio. Aún cuando somos cristianos podemos ser como los necios. ¿Cuándo? Cuando se comporta como los demás, como si no tuviera Dios, como si no tuviera rey, como si no tuviera salvador, haciendo lo que a usted se le da la gana. Es ahí cuando actúa como un necio. Los cristianos no somos inmunes de caer en esa necedad. Nosotros cuando pecamos, desobedecemos a Dios, estamos actuando como ¿qué cosa? Bien sabios. No va. Y más cuando repetimos una y otra vez esa falta.
Nosotros no tenemos excusa porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que estaba descrita por la muerte y Dios nos ha dado vida. Y no solamente eso, sino que ha escrito su ley en nuestro corazón y ha puesto su Espíritu Santo dentro de usted, de modo que hay algo que usted conoce a su Dios. Y hay algo que le dice qué está bien y qué no está bien, qué debe de cambiar en su vida, si es cristiano. Y mire, Pablo menciona la primera instrucción. Solo voy a ver las dos primeras, no se preocupe. Y él dice, aprovechando bien el tiempo. Alguien que es sabio se caracteriza porque aprovecha el tiempo. Y esta palabra de aprovechar viene de la palabra comprar. Eso es lo que significa comprar. Amado, para ver una compra tiene que haber un intercambio, ¿no sé? ¿No es cierto? La pregunta aquí, para saber cómo anda, es cómo está gastando su tiempo. Quiero que hoy piense eso. ¿En qué estoy gastando mi tiempo? Y tiempo, hay dos palabras que normalmente se usan en el griego, que es cronos, donde obtenemos cronómetro y el tiempo del reloj, y kairos. Y la palabra kairos, que es esta que Pablo utiliza, no es el tiempo cronológico, sino es las oportunidades. Lo que está diciendo Pablo aquí no es cómo gasta sus 60 minutos de una hora, sus 24 horas, no. Cómo aprovecha sus oportunidades. Mi amado, no sé si es consciente de esto, pero a medida que nosotros crecemos, deberíamos de ser más conscientes de la realidad del ser humano. Y es que Dios ha limitado la vida del hombre. Nuestro paso por esta tierra no es eterno. Solo tenemos una vida. Mi amado, solo tiene una oportunidad llamada vida. ¿En qué la va a gastar? ¿Qué va a comprar con su vida? Por eso él dice, aprovechen las oportunidades. Aprovechen la oportunidad que tenga, que se les presente. Mire, en Grecia había una estatua de un hombre con alas en los pies, un mechón al frente en la cabeza, calvo de la parte de atrás, y abajo había una inscripción que decía lo siguiente: ¿quién te hizo? Respondía: Lísipo me hizo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Oportunidad. ¿Por qué tienes alas en los pies? Para que pueda alejarme volando con rapidez. ¿Por qué tienes un mechón tan largo en la frente? Para que los hombres puedan atraparme cuando llegue. ¿Por qué eres calvo por detrás? Para que después de pasar ya nadie me pueda atrapar. Así son las oportunidades en la vida. Solo pasan una vez. Y si usted no está en la posición correcta, en el lugar correcto, usted no va a poder tomar la oportunidad y nunca más va a volver a esa oportunidad. Decía la frase, ¿no? La vida solo se vive una vez. El tiempo no regresa. El tiempo que usted haya desperdiciado no va a regresar. Aunque usted se lamente mucho, aunque usted diga, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo otro? Usted no va a poder regresar el tiempo. Solo tiene esa oportunidad. Déjeme decirle algo. Cuando lleguemos al cielo, todos los creyentes, no nos vamos a lamentar por el dinero que gastamos, sino por el tiempo que no aprovechamos. La gente que está en agonía se fija que no está pensando en las cosas materiales, no está pensando en otra cosa. ¿Sabe cuál es el lamento de la gente que está agonizando, a punto de morir? Las oportunidades que no aprovechó, el tiempo que no pasó con su familia, el tiempo que no le dedicó a sus hijos,
el tiempo que no disfrutó. Es increíble. Mi amado, los necios cambian lo más valioso de la vida por lo más superficial de la vida. En el área que usted quiera ponerlo. Los que somos padres, nuestros hijos no van a volver a tener 5 años. Nuestros hijos no van a volver a tener 10, 20 años. Cuando usted se acuerda, sus hijos que los cargó en brazos ya son unos monstruos gigantes así, que se devoran toda el refri y la alacena en vacaciones. Y usted dice, ¿en qué momento? En el que no aprovechaste con ellos. Papás, tenemos una oportunidad para influir en su eternidad, para enseñarle los principios bíblicos. Si usted no la aprovecha y deja que el mundo le enseñe a vivir, su hijo no va a vivir como sabio, va a vivir como un necio, porque usted desperdició la oportunidad que usted tenía. Mi amado, aquellos que están obsesionados con el trabajo, a veces podemos trabajar tanto de modo que ni siquiera podemos disfrutar el fruto de nuestro trabajo. ¿Qué tontería puede haber más grande que eso? Que usted trabaje, se desgaste y ni siquiera pueda disfrutar lo que obtiene con su ganancia. Oportunidades. Tiene oportunidades. Dios le pone oportunidades para honrar a sus padres, para servirle a Él. ¿Qué mejor oportunidad tenemos? Esta es la mejor oportunidad, que usted sirva a Dios con toda su vida. ¿Qué otra oportunidad quiere? Que con su vida, la que antes estaba muerto, la que antes se caracterizaba por una necedad, ahora usted utilice su vida para glorificar al Dios vivo y verdadero. ¡Qué increíble sería eso! En Mateo capítulo 25, Jesús contó una historia de 10 vírgenes. 5 las describe como insensatas, que no cargaron sus lámparas con aceite. Gracias, esa palabra, lámparas con aceite. Y cuando desaprovecharon la oportunidad de ir y rellenarlo, y cuando quisieron hacerlo, ¿qué pasó? Tuvieron que pedirle prestado a las otras, y las otras le dijeron, no, porque si no, no nos alcanza. La Biblia llama a unas insensatas, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y a las otras, ¿cómo las llama? Prudentes. Es lo que estamos viendo. Unas fueron necias, otras fueron sabias. Unas se quedaron fuera de la boda y otras disfrutaron de la boda. Pablo dice, ¿por qué tenemos que aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Nuestras oportunidades de hacer justicia con libertad a veces van a ser limitadas. Debe de aprovechar la oportunidad cuando tenga la oportunidad. Pablo le dice a Timoteo en su última carta, predica a tiempo y fuera de tiempo, en toda oportunidad. Cuando te sientas bien, cuando te sientas mal, venir a la iglesia no es por estado de ánimo. Aprovecha la oportunidad. Y si está aquí, adore con todo lo que usted es. Aproveche la oportunidad. Si usted tiene la oportunidad de compartirle a su vecino, compártale de Dios. Si Dios le presenta la oportunidad de estar en las tortillas, en la fila y no avanza, y usted tiene la oportunidad de motivar a alguien a buscar a Dios, hágalo. Es la mejor inversión que usted puede hacer. Usted puede gastar el tiempo o puede invertir el tiempo. Y mire, Jonathan Edwards, ¿alguien conoce a Jonathan Edwards? Un teólogo. A los 16 años escribió un libro que se llama Resoluciones. 19 años. Hoy te agarras un chamaco de 19 años, no sabe ni escribir.
Pero este hombre a los 19 años puso una resolución, la resolución número 5, nunca perder un solo momento de tiempo, sino emplearlo de la manera más provechosa que pueda para el Señor. A los 19 años. Déjeme decirle, Jonathan Edwards se convirtió en el teólogo más influyente que Norteamérica ha parido. Es el hombre reconocido por su filosofía, el teólogo más importante que los Estados Unidos vieron es Jonathan Edwards, porque a los 19 años decidió no gastar su tiempo en algo que no valiera la pena. Mi amado, probablemente Pablo, cuando pensaba en los días malos, estaba en su mente el estilo de vida corrupto que rodeaba a los efesios, que él describe en las prácticas anteriores, de las cuales él dice, desechen todas esas cosas. Los tiempos malos están llenos de corrupción, los tiempos malos están abundando el pecado, y dice, en medio de eso, aprovecha bien el tiempo. No solo eso, 100 años antes, o sea, no pasaban 100 años, y los romanos emprendieron una persecución cruel contra los cristianos en todo el mundo. ¿Sabía eso? Los mataban, los desollaban, los mandaban al Coliseo. Y podemos entender que Dios les está diciendo, aprovechen ahorita que pueden predicar, aprovechen ahorita que pueden servir a Dios. Porque el día de mañana ninguno lo conocemos. Aproveche su vida, aproveche las oportunidades en las cosas que realmente valen la pena. Lo demás es secundario. Pase tiempo con su familia, pase tiempo con su esposa, pase tiempo con los hijos, pase tiempo con la gente de la iglesia. Invierta bien. Y miren, lo último que vamos a ver, no solamente él dice aprovecha bien el tiempo, sino entiende la voluntad de Dios. Versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ese por tanto es como si dijera, debido a todo el peligro tan grande, a la maldad tan espantosa, a las oportunidades desperdiciadas, en vista de la necesidad de vigilar nuestra propia vida, no deben ser absurdos en su manera de vivir. Por todo esto que les estoy diciendo, por todo esto que he sacado a la luz, no sean insensatos. Antes bien, sed ¿qué? Entendidos. Alguien insensato es aquel que ve el peligro y ¿qué hace? No se quita, sino se queda para recibir el daño. Alguien entendido es aquel que ve que algo viene en su contra y ¿qué hace? Se quita para no recibir el daño. Ese es el sabio, ese es el entendido. Y miren, el insensato cuando ve toda la tormenta a su alrededor, todos los problemas, que ve toda la maldad del mundo, es víctima de caer en su propia ansiedad, en pánico. Ante tanta maldad es fácil sentirse abrumado y decir ya no puedo, ya no quiero, esto no puede ser. ¿Sabe por qué? Porque no tiene su vista como el sabio en las cosas de Dios. ¿Dónde las tiene? En las cosas de la tierra. No vive a la luz de la verdad y de los principios y de la convicción que Dios nos da. Vive a la luz de las circunstancias. Mi amado, viva a la luz de lo que pasa en este mundo y vivirá como necio. Viva por circunstancias y será víctima de sus emociones. Viva por convicciones que vienen de la Escritura y estará firme como la roca, aun cuando venga la tormenta. Mire, solo en la voluntad de Dios y el poder del Señor, nosotros podemos lograr en esta vida algo que valga la pena. Solo por Dios nosotros podemos lograr algo que valga la pena.
Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 esto. El hombre más sabio, después de darse cuenta de que tenía todo pero no valía nada, escribe esto: yo sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Es malo trabajar? ¿Es malo trabajar hasta que se canse? No, es digno, dignifica al hombre. Ese es el diseño de Dios. Pero mire, usted puede trabajar mucho y no disfrutar nada, pero que usted pueda disfrutar lo que usted gana, lo que usted come y lo que usted bebe, ¿sabe de quién es? Es don de Dios, es el regalo de Dios, que usted pueda gozarse con lo que usted hace. ¿Entiende eso? Él dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. En otras palabras, busque la satisfacción fuera de Dios y siempre va a tener insatisfacción en su corazón. Busque el deleite en Dios y va a ser la persona más feliz de este mundo, independientemente de lo que tenga o de las circunstancias que vengan a su vida. Mi amado, cuando Pablo dice, entiendan la voluntad de Dios, hay dos voluntades. La voluntad general de Dios, que la conocemos a través de ¿qué cosa? De la Escritura, de la palabra. Cuando usted vea la palabra, usted ve la voluntad de Dios. Dios no ha sido ambiguo en decir, bueno, ya los creé, ya los salvé y vivan como quieran. Nosotros encontramos en la Escritura la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero aquí Pablo no se refiere a esa voluntad, se refiere a la otra, a la voluntad particular, individual. Lo que Dios quiere para su vida en particular. A menudo el ser humano nos hacemos preguntas como, ¿con quién me voy a casar? ¿Hay jóvenes aquí solteros? ¿No se pregunta eso? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿O de qué voy a trabajar? O la gente pregunta, ¿pondré este negocio? ¿Agarraré este trabajo? ¿Iré a tal lado? Y siempre estamos preguntándonos cosas, ¿no es cierto? Ahora, la Biblia nunca nos revela la voluntad individual de Dios para mi vida, para su vida. Pablo dice, sean entendidos en la voluntad que Dios tiene para su vida, pero la Biblia nunca nos revela específicamente qué tiene para tu vida. ¿Se da cuenta? Estaría padre que usted abriera la Biblia a los solteros y ahí dijera el nombre de su esposa. Y el Quique, cásate con, no voy a decir nombres, Quique, fulanito, con tal, sutanita, no le hagas caso. Sería fácil. Los cristianos agarran y practican bibliomancia a veces, ¿no? ¿Qué Dios tiene para mi vida hoy? Agarran la Biblia y donde caiga el dedo, gusano de Jacob. Ya mejor no sales de tu casa con eso, ¿no? Pero no es así. Hay quienes dicen, bueno, entonces traemos al profeta para que me diga algo específico para mi vida. Eso es como los horóscopos. Es misticismo. Por lo menos los de los horóscopos son transparentes. Entonces, ¿cómo un cristiano puede conocer la voluntad de Dios particular? Si la Biblia no me da ese detalle. Bueno, déjeme decirle esto. La Biblia no le dice exactamente qué hacer para su caso en particular, pero sí le enseña principios para su vida. Y esos principios son los que deben de gobernar la voluntad que Dios tiene en lo particular. Por ejemplo, cuando el joven dice, ¿con quién me voy a casar? ¿Hay un principio que Dios le ha dicho en la Escritura? Sí, y es, no te unas en yugo desigual. No hay nada más necio que unirse en yugo desigual. Pero no hay nada más sabio que ¿qué cosa? Cuando tú te casas con un cristiano. Dios tiene misericordia y todo, pero lo más sabio
es que usted rija su vida de acuerdo al principio. Si la Biblia le dice, no pidas prestado, porque el que pide prestado se hace esclavo del que le presta, entonces va y pide prestado. No, lo más sabio que es el principio que Dios le está enseñando. Entonces, cuando usted dice, ¿cuál es la voluntad para mi vida? ¿Pido prestado o no pido prestado? La voluntad para su vida, Dios se le está diciendo a través del principio, no. Y de esa manera, nosotros conocemos lo que Dios tiene. Y mire, cuando usted sigue sus principios, joven, ¿con quién se va a casar? Si su corazón está alineado a los principios de Dios y usted está buscando en una mujer como la Biblia le enseña, cásese con la que quiera, con la que le guste. Por eso Dios le dio gustos, porque usted está siguiendo la voluntad de Dios. Y ese es el secreto, mi hermano. ¿Quiere vivir como sabio? Alinee su voluntad a la voluntad de Dios. Deje su voluntad a un lado y póngase en la voluntad de Dios. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos del corazón. ¿Cuántos quieren que Dios les conceda el deseo de su corazón? Pero déjeme decirlo, yo siempre he dicho esto, lo peor que le puede desear a un inconverso es que Dios cumpla los deseos de su corazón. O a alguien inmaduro es que que Dios cumpla los deseos de su corazón. Yo me pongo a pensar en mi vida de joven y digo, gracias Dios porque normalmente no cumpliste los deseos de mi corazón. Porque si hubieras cumplido los deseos de mi corazón, lo más seguro es que yo estaría muerto. Pero cuando usted alinea su voluntad a la obediencia a Dios, entonces sí, mi hermano, si su deleite está en Dios, entonces que Dios cumpla los deseos de su corazón, porque seguramente sus deseos tienen que ver con Dios. Eso es lo que hizo Jesús toda su vida, ¿no es cierto? Hasta que no termine la obra de mi Padre. Y mire, en el momento más difícil de la vida de Jesús, que fue el Getsemaní, Él dijo esto. Él expresó su deseo, no pasa de mí esta copa, pero Él dijo, hágase tu voluntad y no qué, y no la mía. Y la voluntad de Dios le costó la vida. Mi amado, en esta mañana, ¿usted podría decir eso? Hágase tu voluntad y no la mía, aunque le cueste su vida. Tan convencido estaba Jesús de que lo mejor era la voluntad del Padre, que estuvo dispuesto a ir a la cruz. Déjeme terminar con esta historia. Imagine un padre que prepara a su hijo para una expedición y le da todo lo que necesita porque va a una misión muy importante y va a encontrar un tesoro que está en una cueva donde hay un animal un poco salvaje. Y entonces el padre lo equipa con todo. Le da el alimento que necesita para el camino, le da la lámpara para los momentos de oscuridad y le da una espada para que se proteja de los peligros que pueda haber. Le da su bendición y ahora el hijo emprende el camino. Mientras este joven va por el camino, ve a un hombre que está ahí con una rama pegándole a un árbol, una rama verde. Él dice, oh, qué padre, mira, tiene hasta hojitas. Y va con el hombre y le dice, Señor, le cambio todo el alimento que traigo por su vara. El hombre rápidamente accede y se la cambia. Después el joven sigue caminando y empieza a ver una señora que está acariciando un gatito muy bonito. Y él dice, wow, a mí me gustan los gatitos. Se acerca a la mujer y le dice, creo que es buena idea tener un compañero de viaje. Le cambio mi lámpara por el gatito. Y entonces agarra a su gatito y sigue caminando. Más adelante se encuentra un niño jugando con unas piedras. Y le parece un juego divertido, así es que él agarra y le dice, te cambio mi espada por las piedras que tú tienes. Y entonces se las cambia.
Avanzado el día, el joven empieza a tener hambre y lo único que puede tener para meterse a la boca son las piedras que había comprado. Rápidamente empieza a oscurecer y entra en un pantano donde empieza a tropezarse, empieza a ser rasguñado, empieza a padecer. Él sale todo ensangrentado de ahí. Y después llega a la cueva y llega con el animal salvaje y él no pudo entrar para recuperar el tesoro porque no tenía con qué defenderse más con una varita verde aparte. Quiso echarles al gatito, pero el animal se lo comió. Y él regresó a su casa sin nada, sin el tesoro, sin el alimento, sin la lámpara, sin la espada. Mi amado, así de absurdo como esa historia, a veces somos nosotros, cuando Dios ya nos ha dado toda su sabiduría y seguimos viviendo como necios. La única manera de dejar la necedad es abandonar nuestro pecado y someternos a la voluntad de Dios. El único poder para vencer la necedad de un hombre que se empecina una y otra vez en su vómito y encaminarlo a la sabiduría es la salvación. Si alguien que es necio se caracteriza por decir no hay Dios porque no hay nadie que buscar a Dios, el antídoto contra eso se llama Jesucristo. Tiene nombre y es el Señor de señores. Es Jesús, aquel que vino a pagar por nuestros pecados y darnos una nueva vida, una nueva relación con Dios. Y es Él el por medio del cual podemos tener sabiduría. Es la única manera, la única esperanza que el hombre tiene para salir de su ignorancia y necedad es Cristo. Mi amado, venga a Cristo. Venga a Cristo y deje toda necedad. Hoy Dios le está haciendo ese llamado. Deje todo lo que no vale la pena e invierta su vida en entregársela a Cristo. Mi amado, y si usted ya es cristiano, ande como sabio, viviendo a la imagen de Cristo. ¿Quiere saber algo interesante? El libro de Proverbios no solo son consejos sabios. Si usted agarra el libro de Proverbios y lo lee como, dichos muy populares o sabios, no tiene el significado que realmente tiene. El libro de Proverbios habla del único hombre que fue capaz de vivir sabiamente en esta tierra. Y ese es nuestro Señor y Salvador. Jesús es la encarnación del libro de la sabiduría. Él es el único que nos puede enseñar cómo vivir, qué decisiones tomar, qué pensamientos tener y cómo alinear nuestra vida al corazón de Dios. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar?